En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por la salud de Andrea Jiménez y de Félix Fernando Hernández. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Misericordia, Señor, misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades,
porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Normalmente, la primera lectura y el Evangelio siempre van unidos, siempre tratan un tema en común en los domingos del tiempo ordinario. Y la segunda lectura suele ir más por libre, no trata ese tema en común. Pero en las lecturas de hoy, las tres, la primera, la segunda y el Evangelio, tratan el mismo tema: el rechazo de la palabra de Dios, o más concretamente, el rechazo del mensajero que proclama la palabra de Dios. De alguna manera o de otra, con un matiz o con otro, se repite muchísimo el tema del anuncio del Evangelio, de la evangelización, deber de todos nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Normal que se repita tanto y que Jesús insista tanto en esto, porque el futuro de la Iglesia depende de lo que seamos capaces nosotros de transmitir o no transmitir la palabra de Dios. Es así. El futuro de que haya más o menos creyentes dependerá de lo que trabajemos nosotros anunciando el Evangelio. Por eso este tema se repite constantemente. Vamos a ver un poquito las tres lecturas y después vamos a sacar tres conclusiones para nuestra vida. Que la palabra de Dios siempre tiene que interpelarnos, siempre tiene que incidir en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Si no, es que no está haciendo mella en nosotros. Vamos a ver. La primera lectura. Ezequiel es deportado, es sacado de Israel junto con el pueblo, bueno, con todo el pueblo no, con los más útiles, con los más válidos, y es deportado a Babilonia. Allí el pueblo está viviendo pues una situación difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta que la habían sacado de su tierra y que estaban deportados. Pero Dios no se olvida de su pueblo y dice: ve a mi pueblo, pero no olvides que es un pueblo de dura cerviz, son palabras que utiliza
el Antiguo Testamento utiliza Yahvé, es un pueblo de dura cerviz y un pueblo de corazón obstinado. Bien, pues también le dice a Ezequiel, le dice Dios, que es hijo de hombre. ¿Qué le quiere decir con eso? Pues que tienes sus limitaciones, sus defectos, que no es perfecto, pero a pesar de todo eso, Dios le llama. Pero le dice que tiene muchas limitaciones. Entre ellas, Ezequiel era muy dado a desanimarse. Cuando veía que no había fruto, se desanimaba y abandonaba el anuncio de la palabra de Dios. Y ahí viene lo que le dice Yahvé. Le dice, te hagan caso o no te hagan caso, tú tienes que anunciar mi palabra de Dios. Te hagan caso o no te hagan caso. Bien, que no puede decir nunca el pueblo de Israel que su Dios le ha abandonado. Él tiene que anunciar la palabra de Dios. Después sacamos las conclusiones. Vamos con la segunda lectura. Ahí vemos a San Pablo en la comunidad de Corinto, con esa comunidad que tantos disgustos les ha dado, que le ha dado un montón de disgustos. Una comunidad muy rica en carisma, en muchas cosas, pero que debido a un grupo de judíos que había allí, en Corinto, pues no es tan abierto a la novedad del Evangelio, a lo que trae el Evangelio de novedoso con respecto al Antiguo Testamento. No están abiertos. Y además se ríen un poco de un defecto, no sabemos cuál, que tenía San Pablo. Él dice, un aguijón, una espina en la carne, él tenía algo, no sabemos exactamente qué es, pero era un defecto que a él le dificultaba su tarea de evangelización, no sabemos exactamente qué es. Y, lo hemos escuchado en la lectura de hoy, San Pablo le dice al Señor, en 3 ocasiones, por favor, Señor, quítame este defecto. Y le dice el Señor, no, no te lo voy a quitar. La fuerza se realiza en la debilidad. Ahora hablaremos un poquito de eso. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Después sacamos las conclusiones. Y en el Evangelio vemos otro tanto de lo mismo. Jesús, después de haber anunciado el Evangelio en Cafarnaúm, haber hecho allí muchos milagros, va a anunciar el Evangelio a su tierra, a Nazaret, y allí no es bien recibido. Hasta el punto que quieren matarlo, quieren despeñarlo. Y es cuando Jesús pronuncia esa palabra, diciendo él, nadie es profeta en su tierra. Porque ellos rechazan la palabra de Dios y dice Jesús que ni siquiera pudo hacer allí ningún milagro, nos dice el Evangelio que hemos escuchado, por su falta de fe. Rechazan a Jesús. Bien, vamos a sacar ahora, ya decía, 3 conclusiones que nos ayuden a vivir. Vamos. La primera conclusión. Dios tiene casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre el gusto de elegir a los más sencillos, a los más humildes, incluso muchas veces a los menos preparados, incluso a los que tienen algún defecto, a los que tienen alguna tara. Y los elige para su misión. Y podemos preguntarnos, pero bueno, ¿y esto cómo es posible? Si el Señor puede elegir a cualquiera, ¿por qué elige a los que no son tan perfectos? Por ejemplo, cuando elige a Moisés, Moisés tenía también grandes dificultades para hablar. Tanto es así que requiere de la ayuda de su hermano Aarón para ir a hablar con el faraón. ¿Por qué no eligió directamente a Aarón, que hablaba muy bien? No, elige a Moisés. ¿Por qué elige a los apóstoles, hombres rudos, sin preparación, cuando en aquellos tiempos sabemos que había gente con muy buena preparación? Ahí estaban los fariseos, los escribas, que conocían muy bien la palabra de Dios. Y sin embargo no, se va a por unos pescadores. El caso de hoy, Ezequiel, una persona que se desanimaba constantemente, o Pablo, que tiene ese aguijón, esa espina en la carne, que no sabemos lo que es, pero una dificultad también. Y sin embargo, el Señor los elige. Y se han parado a pensar
que eso mismo sigue pasando? ¿Que el Señor nos sigue eligiendo a lo fuerte de este mundo? Como dice San Pablo, elige a lo débil de este mundo para confundir a los fuertes, para que se vea que la fuerza del Evangelio no reside en el predicador, en el que anuncia la palabra de Dios, que la fuerza del Evangelio reside en Dios, en la misma fuerza del Evangelio, en su gracia. Porque si vemos una persona muy bien preparada, que habla muy bien, que todo lo hace muy bien, nos quedamos con la persona. Y esto el Señor se lo permitió a San Pablo. ¿Para qué? Para que no creciese en su orgullo. Porque si no, podía decir San Pablo, hay que ver, se podía enorgullecer de esa labor misionera tan grande, tan importante, todo el bien que hizo, la cantidad de comunidades que creó. Pero Dios, para mantenerle en la humildad, para que no creciese en su orgullo, le mantiene esas limitaciones. Y esto sigue pasando hoy en la Iglesia. Por eso cuando nos quejamos, es que en la Iglesia somos siempre los mismos, somos muy mayores, pues bien, lo débil de este mundo, porque nos sorprende. Lo débil de este mundo. Cuando nos sorprende, bueno, es que este sacerdote, pues no le veo yo con cualidades, ¿no? Lo débil de este mundo. Dios elige lo sencillo, Dios elige lo débil. ¿Para qué? Para que resalte más la fuerza del Evangelio. Vamos con la segunda idea, que también nos cuesta mucho entenderla como la primera. El riesgo de no ser escuchado, que a nosotros eso nos desanima enseguida y tiramos enseguida la toalla en catequesis, en muchas cosas. El riesgo de no ser escuchado no es excusa para no anunciar el Evangelio. Lo hemos escuchado perfectamente en la primera lectura de Ezequiel. Te hagan caso o no te hagan caso, tú tienes que anunciar la palabra de Dios. Que nunca te puedan decir que no lo sabían, que Dios se había olvidado de su pueblo. No, te hagan caso o no te hagan caso, literalmente las palabras que hemos escuchado en esa primera lectura, tú anuncia mi mensaje. O sea, nos hagan caso o no nos hagan caso, tenemos que anunciar el Evangelio. Así lo veíamos el otro día en la parábola también del sembrador. Tienes que sembrar. Después Dios irá haciendo crecer la semilla como sea. Pero nuestra labor es sembrar, no pedir resultados. Y esto nos cuesta mucho. Cuando no vemos frutos, cuando vemos un cierto rechazo, enseguida abandonamos. No, tú siembra, tú anuncia el Evangelio, tú anuncia la palabra de Dios, con las palabras, con el ejemplo. Te hagan caso o no te hagan caso. Y hoy día sigue habiendo muchos mensajeros anunciando la palabra de Dios. No me estoy refiriendo solamente al Papa, que lo es, a obispos, sacerdotes, pero cualquier persona es un profeta. Porque el profeta no es el que adivina cosas, sino el que anuncia la palabra de Dios. Por nuestro bautismo todos somos profetas, sacerdotes y reyes, que es el sacerdocio común, y el profeta que tenemos que anunciar el Evangelio. Todos tenemos esa obligación, ese derecho y esa obligación, en lo cual, como decía al principio, insiste mucho la palabra de Dios, en que tenemos que anunciar el Evangelio. Un padre y una madre es profeta para sus hijos, le tiene que anunciar el Evangelio. Todos somos profetas en medio del mundo. Y hay muchas personas que anuncian de verdad el Evangelio y que trabajan por ello y trabajan con interés. Yo en alguna parroquia he tenido personas muy interesadas en esto, que te decían, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos esto con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios? Vamos a intentarlo. Personas que están preocupadas porque el Evangelio llega a los demás. Nosotros nos decimos enseguida, bueno, ¿y si nos rechazan? Y ese miedo al rechazo muchas veces nos impide, nos coarta intentarlo. Dios nada más que nos pide que lo intentemos. Te hagan caso o no te hagan caso, tú tienes que anunciar la palabra de Dios, ya está. Así nos lo dice el Señor de claro. Bien, y vamos con la última y tercera idea, que también es sorprendente, todas son sorprendentes, que es lo llamativo. En las tres lecturas que hemos escuchado,
Los grandes opositores, los que se ponen en contra, los que rechazan la palabra de Dios, son siempre los de dentro. Qué curioso. No son los de fuera, no, los de dentro. A Ezequiel le rechazan la palabra de Dios el pueblo elegido por el Señor, el pueblo que está en el destierro. A San Pablo, la comunidad de Corinto. Y a Jesús, nada más y nada menos que sus mismos paisanos. ¿Los de dentro? Esto creo que es una llamada de atención, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que también rechacemos la palabra de Dios. ¿Y por qué rechazan en las lecturas que hemos escuchado la palabra de Dios? Casi siempre la misma causa, Por lo novedoso del Evangelio, por lo nuevo, por los cambios que trae. En Corinto, allí estaban los judaizantes, una comunidad que había venido de Jerusalén, que eran judíos, y rechazan lo nuevo que trae la palabra de Dios. Rechazan lo nuevo que trae Jesucristo. Y en el caso de Jesús también, rechazan todo lo nuevo que trae Jesucristo. Y esto nos puede pasar a nosotros, exactamente igual. ¿Qué miedo tenemos siempre a los cambios, a lo nuevo? Todo lo que sea nuevo, claro, lo que es nuevo nos saca de alguna manera de nuestras seguridades, porque no sabemos el resultado. Y hay que lanzarse a lo nuevo. No estoy diciendo con esto que vayamos a cambiar el mensaje, no. El Evangelio siempre va a ser el mismo. Lo que sí digo es que podemos adaptarlos a los signos de los tiempos, porque no se vive igual ahora, en el siglo XXI, que en el siglo XIII. A las personas a las cuales anunciamos el Evangelio no tienen ni las mismas inquietudes, ni los mismos problemas, ni las mismas, no anhelan lo mismo, no quieren lo mismo, hay otras inquietudes, otros problemas, otra problemática en la sociedad, distinta completamente. Y a eso tiene que dar una respuesta el Evangelio, para que el hombre de hoy, el hombre de nuestros tiempos, eso lo acepte. No voy a poner ningún ejemplo, pero me estoy acordando ahora mismo de alguno aquí en nuestra parroquia, algún cambio que se ha intentado. Y enseguida la gente totalmente rechazándolo. Pero hombre, que es que la sociedad ha cambiado mucho, que es que ya no se vive como antes. Antes el día de descanso pues era el domingo y todos hacían domingo, ya pues el sábado y casi el viernes. ¿Habrá que adaptarse a eso? Pues no queremos, nos da miedo. Hombre, que siempre se ha hecho así. Pero bueno, siempre se ha hecho así, pero no es una cosa que no se pueda cambiar. Si lo mejoramos, ¿por qué no? Ese fue el gran problema que tuvieron Jesús y San Pablo. Cuando quieren hacer cambios, cuando quieren traer algo nuevo, ellos estaban aferrados a la ley, a las tradiciones. ¿Por qué? Porque les daba una cierta seguridad, porque así se sentían unidos al Señor. Y para ellos lo importante era la ley. Y llega Jesús y dice, no, hombre, que lo importante es el amor, mucho más importante que la ley. Y es cuando ya eso lo rechaza. Pues nada, que estos 3 puntos que hemos dicho, Jesús elige lo sencillo de este mundo, nos escuchen o no nos escuchen, tenemos que anunciar la palabra de Dios y cuidado con que los de dentro solemos ser los que más rechazamos la palabra de Dios por miedo a la novedad. Estos 3 avisos que nos dan las lecturas de hoy, tenemos que revisarlos constantemente en nuestra vida. Porque pasó en tiempos de Jesús y puede seguir pasando ahora. Puede seguir pasando perfectamente ahora. Y así estamos de alguna manera rechazando ese Evangelio, esa palabra de Dios, esa novedad, esa buena nueva que nos trae Jesucristo. Pues que estemos siempre abiertos a escuchar la novedad del Evangelio. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Nuestros ojos están fijos en Él, esperando misericordia. Por todos los que han recibido en la Iglesia el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que fieles al mensaje sepan presentarlo a todos con lenguaje inteligible, roguemos al Señor. Por los que no dan crédito al Evangelio, que resuena en sus oídos, para que sean capaces de reconocer la palabra salvadora de Dios. En la envoltura de la palabra humana, roguemos al Señor. Por los que rechazan toda autoridad, todo magisterio, y pretenden conducirse por sí mismos, para que reconozcan su extravío y depongan su autosuficiencia, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que escuchemos la palabra de Dios, meditándola en nuestro corazón, y así influya en nuestra vida, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, haznos dóciles a tu palabra, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan de la tierra del trabajo del hombre que hoy te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Sea el Señor Dios del universo por este vivo fruto de la luz del trabajo del hombre que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación
y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.